Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Leopoldo López advierte que habrá nuevos alzamientos militares contra Maduro. López apuntó que sus declaraciones no comprometen al gobierno de España y remarcó que su estado en la residencia diplomática es de huésped. El líder opositor venezolano Leopoldo López advirtió este jueves que habrá nuevos alzamientos militares contra el gobierno de Nicolás Maduro, que no reconoce y que intentó derrocar con una efímera rebelión encabezada por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, junto a más de 20 uniformados el pasado martes. Claro que van a venir más movimientos militares, dijo López a periodistas a las puertas de la residencia del embajador español en Caracas, Jesús Silva, en la que permanece en condición de huésped. López, que el martes burló la condena de casi 14 años de prisión que cumplía en su domicilio, acusado de los hechos violentos durante las protestas antigubernamentales de 2014, acompañó el martes a Guaidó y a más de 20 militares que se pronunciaron en las cercanías de una base aérea contra Maduro. Ese mismo día también participó de las manifestaciones en el bastión opositor caraqueño de Altamira, pero al caer la tarde se trasladó a la residencia del embajador de España luego de ingresar y abandonar la de Chile. Créanme algo, la fisura que se abrió el día 30 de abril es una fisura que se va a convertir en una grieta y esa grieta va a terminar rompiendo el dique, dijo antes de augurar un cambio de gobierno en las próximas semanas. López dijo que el último mes sostuvo reuniones en su domicilio con comandantes, con generales y con representantes de distintos componentes de la Fuerza Armada. Yo les puedo decir que lo que comenzó el 30 de abril es un proceso que es irreversible. Nos hemos preparado para esto. Esto no es improvisado, dijo en referencia a los planes de la oposición para derrocar a Maduro y que le costaron una nueva orden de captura que fue emitida por un tribunal de Caracas esta misma jornada. Está hablando la nota de F de ayer. Con todo, dijo no tener miedo a la cárcel, si bien tampoco espera regresar a estar en confinamiento. Yo no quiero volver a la cárcel es un infierno, pero también tengo muy claro que yo no le tengo miedo a la cárcel, no le tengo miedo a la cárcel como no le tengo miedo a Maduro, como no le tengo miedo a la dictadura, como no le tengo miedo a ninguna de las armas represivas que tiene Maduro hoy a la disposición. Además, estimó que Venezuela está a solo semanas de un cambio político, pese a que la Fuerza Armada en pleno ha ratificado su subordinación al líder chavista. Esta era una nota del Carabobeño. En tanto, el Nacional nos dice que España afirma que no tiene intención de entregar a Leopoldo López. Madrid confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español. Eso esperamos todos. El gobierno español afirmó este jueves en un comunicado que no tiene intención de entregar al líder opositor Leopoldo López tras la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y expresó su deseo de hallar una solución a la mayor brevedad posible. Madrid indica que López, su esposa Lilian Tintori y su hija de 15 meses se encuentran en la residencia del embajador de España en Caracas por voluntad propia. Añade que confía en que las autoridades venezolanas respeten la inviolabilidad de la residencia del embajador español. El gobierno español admite que la orden de detención dictada por un Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela se trata de un movimiento judicial esperado. En un posterior comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, se informa que el embajador de España en Venezuela, Jesús Silva Fernández, se ha reunido hoy con el ministro venezolano de Exteriores, Jorge Reaza, con quien ha tenido ocasión de analizar la situación. El gobierno de España confía en que las relaciones bilaterales entre ambos países no se verán afectadas por esta situación. Su deseo es que se pueda encontrar una solución a la mayor brevedad posible, dejando constancia de que en ningún caso contempla la entrega de Leopoldo López a las autoridades venezolanas ni su desalojo de la residencia del embajador. En tanto, la eurodiputada Beatriz Becerra dice, tras la orden de arresto a Leopoldo López, Maduro quiere escenificar un conflicto para propiciar el paso siguiente. Maduro manda al SEBIN que detenga a Leopoldo López y lo recluya en Ramo Verde, informó Becerra, por lo que instó a que se tenga toda la atención ahora en la embajada de España en Venezuela, donde actualmente se encuentra López. Quiere escenificar un conflicto internacional para propiciar el paso siguiente, cuestionó Becerra mediante un tuit. Y el principal titular del diario El Periodiquito de Aragua nos dice: ordenan captura de Leopoldo López. El líder opositor aseguró que tuvo reuniones con oficiales de la FAM. Gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela. Son las 6:34 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M.
La principal noticia del día, sin ninguna duda, son las declaraciones de Leopoldo López. No es la noticia más importante del día, es la noticia principal, pero no es la más importante. La más importante, por sus consecuencias, por lo terrible que es que ha muerto nuevamente un joven. Ya la represión brutal, salvaje del régimen de Maduro en sus horas finales, porque yo estoy convencidísimo de que estas son las horas finales del régimen de Maduro, que esto se va a desmoronar en cualquier momento. La noticia terrible es la muerte de un joven de 15 años, el quinto joven que muere en las protestas en Mérida. Estos carniceros, estos criminales, que no deben ser todos los miembros de la Fuerza Armada Nacional, pero deben estar bien seleccionados, lo que les están disparando a la gente. Le están disparando, se están ensañando con los más jóvenes. El exalcalde de la ciudad de Mérida, Carlos García, informó en su cuenta de Twitter el asesinato de Yonder Villasmil, de 15 años, en la vía Panamericana en Mérida, cuando se encontraba cerca de una tranca en la entrada del Liceo de Santa Elena de Arenales, donde se escenificaba una acción de protesta antigubernamental. El joven se encontraba observando la protesta cuando efectivos de la GNB se apersonaron para dispersarla. En la acción se efectuaron varios disparos y uno de estos tiros le cegó la vida. Es la versión que trae 2001 del hecho. Reportan la muerte de un menor de edad, dice el periodista Leonardo León, identificado como Yonder Villasmil, de 15 años, quien presuntamente observaba una protesta en la población de Santa Elena de Arenales. Este suceso se registró cerca de las 7 p.m. y vecinos acusan a un GNB que vive en la zona del hecho. 6:36 minutos. El principal titular de La Voz nos dice: mueren 2 adolescentes baleados en protestas, con los decesos de Joy Fernández Vázquez, 14 años, y Josner Graterol, 16. Este jueves en Caracas y La Victoria, respectivamente, aumentó a 4 la cifra de muertos ocurridas durante las protestas opositoras del pasado 1 de mayo en todo el país. Ya les dije que hay una más anoche en Mérida, y les puedo decir que el Foro Penal venezolano, hasta la muerte de los jóvenes de ayer a mediodía, de ayer en la mañana, hablaba de 57 fallecidos durante este año, solo durante este año, en protestas contra el gobierno. El número total de fallecidos durante el gobierno de Maduro por represión en las protestas asciende a 270, casi 300 personas asesinadas directamente por el régimen de Nicolás Maduro a lo largo de 6 años. La tía del adolescente asesinado en Altamira dice: esto no puede seguir así. Esto claramente es un régimen, ya les digo, en etapa terminal. Cuando un régimen asesina de esta manera, cuando un régimen agrede de esta manera, es un régimen que sencillamente tiene las horas contadas. Este régimen tiene las horas contadas. La tía del adolescente asesinado en Altamira dice: esto no puede seguir así. Janet Carolina Hernández pidió a Guaidó y López darse prisa en la toma de decisiones. El CICPC reconstruyó la muerte del muchacho de 14 años de edad. Ojalá que con el CICPC se pueda lograr algo, porque el CICPC, con todo y todo, sigue atendiendo a la verdad de la justicia. En su mayoría sigue atendiendo a la verdad de la justicia. Vete, pasa una gente haciendo una ruedita no sé dónde y jugando futbolito. Durante el mediodía y tarde de este jueves, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas reconstruyeron el suceso donde fue herido de manera mortal el pasado miércoles en la parte baja del distrito de Altamira Joy Fernández Vázquez, de 14 años de edad. Hernández murió en la mañana en la clínica Ávila de Altamira. Recibió un tiro cuyo proyectil entró por la región lumbar y salió por el abdomen, es decir, le dispararon por la espalda. Así de criminales son, indicaron fuentes policiales. La víctima estudiaba segundo año en el Liceo José Cortés de Madariaga y era el mayor de 3 hermanos. El adolescente acudió al distrito de Altamira acompañado de su papá, José Hernández, que se quedó en la parte alta cuando su hijo bajó. Desde donde estaba parado, vio cuando sacaron al adolescente herido. Recordó que en iguales circunstancias murieron Neomar Lander y Juan Pernalete. Está claro de quién son los disparos y de quiénes son los muertos, dijo Janet Carolina Hernández, tía de la víctima. Agregó que vamos a pedir: él no es el primero. ¿Cuántos como él han muerto por culpa del gobierno? Que no mueran más, por favor, hay que pedirlo, que no mueran más. El Foro Penal registró 205 arrestos en las protestas de martes y miércoles. La ONG informó que hubo 2 asesinatos y que entre los detenidos se encuentran 15 adolescentes.
Gonzalo Imió, vicepresidente de la ONG Foro Penal, informó sobre los recientes arrestos durante las protestas que se efectuaron los días 30 de abril y 1 de mayo de 2019 e informó que hubo 2 asesinatos sobre los cuales no dio más detalles. La ONG contabilizó 205 detenciones, entre las cuales se incluye la aprehensión de 15 adolescentes. Estas cifras reflejan la situación en diferentes estados del país. En Zulia se registraron 92 detenciones, en Lara 32, en Carabobo 27, en Aragua 12 y en Caracas 10, que son las entidades con la mayor cantidad de arrestos. El principal titular del diario El Universal nos dice: el TCJ decide enjuiciar a Edgar Zambrano y hace una aclaratoria importante, sin antejuicio de mérito. Ya el TCJ hace lo que le da la gana, o sea, ya el TCJ de Michael Moreno, para ellos la ley no importa, su palabra es la ley, pues ellos son como el rey, como la ranchera esa mexicana. A ver cuánto les dura. La Asamblea Nacional Constituyente conocerá el caso. Imagínense ustedes, la Asamblea Nacional Constituyente no se reúne hace como un mes para decidir las acciones a seguir contra el parlamentario de AD. Entrando a la información que da primicia, TCJ acusa a Edgar Zambrano de traición a la patria. Esto era previsible desde que el 30 de abril, en la noche, Maduro apareció en una cadena grabada de radio y televisión y dijo que los que estaban ahí estaban cometiendo delito. Estaba muy claro que no se iban a meter con Guaidó, con Juan Guaidó, porque Juan Guaidó tiene protección internacional, pero que iban a tirar la puñalada trapera por el costado, que es lo que hacen ellos siempre. Cuando no pueden puñalear de frente, puñalean por el costado. Son como los malandros. Bueno, son malandros. TCJ acusa a Edgar Zambrano de traición a la patria. La sentencia será enviada a la ANC y al fiscal general de la República. El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, fue señalado por el Tribunal Supremo de Justicia de traición a la patria. A través de un comunicado, el TCJ, para esto era la reunión del 1 de mayo, detalló que Zambrano fue encontrado responsable de una vez de los delitos de traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de leyes y el odio. Por ello, la Sala Plena ordenó remitir la sentencia a la Asamblea Nacional Constituyente, que tampoco existe, que también es espuria, como el TCJ, para que determine las acciones a tomar. También será enviada al fiscal general de la República, Tarek William Saab, para que continúe la tramitación de la causa penal correspondiente. Tarek William Saab se espera, como buen perrito faldero que es, que salga a hacer lo que el Tribunal Supremo de Justicia le dice. Para eso está él allí. Diosdado Cabello, diputado Edgar Zambrano, dice: no te va a defender nadie. El segundo al mando del PSUV amenazó al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional por manifestar su apoyo al líder del Parlamento, Juan Guaidó, tras anunciar el inicio del cese de usurpación de Nicolás Maduro en el poder el pasado 30 de abril. Esta nota es del 2 de mayo, es de ayer exactamente. Edgar Zambrano, te lo voy a repetir, pero esto lo dijo él con el mazo dando. O sea, fíjense cómo se arma el expediente. Maduro dice que los que estaban al lado de Guaidó estaban cometiendo delito. Como no puede fregar a Guaidó, frega a los que estaban al lado de Guaidó. Yo pensé que iba a fregar a Ramos Ayub, pero no, va y friega a Edgar Zambrano, que es el primer vicepresidente de la Asamblea, además, con lo cual tiene más sentido político. Diosdado Cabello en la noche le lanza directamente a Edgar Zambrano, bueno, y al día siguiente sale la sentencia de Michael Moreno, quien, Michael Moreno en un país normal no sería ni abogado, pero aquí es presidente del Tribunal Supremo, es lo que hay. Tiene que, no le queda más que ser leal a los que le dieron el poder. Guaidó sobre Zambrano dice: su único delito ha sido dar la cara. Presidente interino de Venezuela nombrado por la Asamblea Nacional se expresó en su red social Twitter en torno a la orden de enjuiciamiento en contra del diputado y vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, emitida por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, un ente que pretende enjuiciar a quien representa la voluntad de 14 millones de venezolanos. Toda Venezuela sabe que el único delito del vicepresidente de nuestra Asamblea B, Edgar Zambrano AD, ha sido dar la cara. Seguimos firmes, todos con Zambrano, informó el líder. Por cierto, esta etiqueta, todos con Zambrano, ayer estaba muy movida en las redes sociales. Guaidó también informó la agenda de actividades para los próximos días. El presidente interino pidió a las personas no arriesgar sus vidas en las protestas. Indicó que se celebrarán asambleas en varios lugares del país, mañana, es decir, por hoy, con el fin de informar de futuras movilizaciones. El sábado se dirigirá junto con la ciudadanía a las principales unidades militares del país y el domingo habrá una vigilia en honor de las personas asesinadas durante las protestas. Esto hay que seguirlo. Convoco a todos los
los sectores del país a realizar pronunciamientos exigiendo el cese de la usurpación, la actuación constitucional de la Fuerza Armada, su participación en la Operación Libertad, organizar y realizar un día de paro o protesta sectorial durante la próxima semana, dijo en su Twitter. Radio Francia Internacional nos trae una información internacional que tiene muchísimo que ver con Venezuela y con la crisis de Venezuela. Carnival es la primera empresa demandada por la ley Helms-Burton en Estados Unidos. Desde este jueves, exiliados cubanos en Estados Unidos o empresas de este país pueden demandar a las compañías que obtuvieron beneficios gracias a las sociedades nacionalizadas después de 1959 en virtud del título 3 de la ley Helms-Burton. Carnival Cruise Lines fue demandada apenas pasada la medianoche. La disposición, activada por la administración de Donald Trump, había sido sistemáticamente suspendida desde su adopción por todos los presidentes estadounidenses para no causar fricciones con sus aliados. Decenas de demandas podrían afectar a numerosas empresas extranjeras hoy presentes en Cuba. Uno de los que tiene más miedo, uno de los países que tiene más miedo con esto por la cantidad de inversiones que tiene en Cuba, es justamente España. Desalojan a un grupo activista que ocupaba la sede de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos, al grupo Code Pink, que se fueron, por cierto, porque en la embajada no había comida y las autoridades no dejaban que entrara la comida para que ellos se alimentaran. Bueno, bienvenidos a Venezuela, señores Code Pink. Eso es exactamente lo que está pasando en este país. Hay una situación de emergencia humanitaria y quienes detentan el poder no permiten que entre la ayuda. Por cierto, ninguno es venezolano, son un poco de cabecitas con pelo rojo, catiritos, etcétera, ¿no? Y no quiero ser racista con esto. Arreaza exigió a Estados Unidos proteger embajada de Venezuela en Estados Unidos tras incidente. Arreaza, todo lo que diga lo termina diciendo balbuciendo. Uno no sabe cómo hace para que todo lo que dice suena balbuceo. Es así. Borrell desmintió a Iglesias sobre el error de reconocer a Guaidó. Pablo Iglesias, por cierto, un aliado muy confiable, había dicho que Borrell le había reconocido que había sido un error reconocer a Guaidó. Bueno, Borrell lo mandó, y como estoy en internet lo puedo decir, lo mandó literalmente al carajo ayer en una declaración desde Amán. TCJ en el exilio pide detener el genocidio en Venezuela y aplicar la responsabilidad para proteger. Y para cerrar, el senador Rick Scott de Florida dice: creo que es el momento de emplear la opción militar y parar el genocidio. Varias declaraciones ayer en Estados Unidos y en el mundo entero, hablando ya abiertamente de la posibilidad de una intervención militar que, insisto, esperemos que no tenga que darse en Venezuela. 6:46 minutos ya, son las 6:46 minutos, vamos a la pausa. Enseguida más titulares por internet. Tenemos hoy 3.500 espectadores en YouTube, aparte de todos nuestros medios digitales. RCR sigue viva. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Tecnohospitalaria.com les ofrece pastillas potabilizadoras de agua en presentación de 10 unidades. Cada pastilla potabiliza 20 litros de agua y lo protege a usted de gérmenes y bacterias. Además, como siempre, Tecnohospitalaria.com les ofrece material médico, catéteres, sondas, gasas, jeringas, nebulizadores, sillas de ruedas y mucho más. Llámenos al 0212-715-8543. Tecnohospitalaria.com es excelencia en distribución de material médico quirúrgico. Que no se detengan las necesidades de impresión de tu empresa. CompuPeriquito.com te da el mejor servicio para tus cartuchos e impresoras con la tecnología más avanzada. CompuPeriquito.com es recarga de cartuchos de toner y de tinta. CompuPeriquito.com es calidad y servicio. 0212-551-9450 y 552-6930 o en Facebook, Twitter e Instagram como CompuPeriquito.com. Frente a la estación Panteón del Bus Caracas, CompuPeriquito.com, recargamos tus ideas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos.
de lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Son las 6:49 minutos. El principal titular de 2001 dice: Venezuela es la papa caliente de Estados Unidos y Rusia. El secretario de Estado gringo Mike Pompeo y el ministro de Exteriores del Kremlin, Sergei Lavrov, se reunirán la próxima semana en Finlandia para discutir sobre la crisis criolla en medio de fuertes tensiones por la respuesta de ambas potencias ante esta coyuntura. La no intervención excluye a dictaduras, dicen los colombianos. El grupo de contacto, que es una cosa así como un ornitorrinco que nadie sabe para qué sirve, el ornitorrinco sirve para algo, es un animalito de Dios, pero el grupo de contacto no, retoma discusiones el martes en Costa Rica. La OEA condena injerencia de Moscú, La Habana y Pekín. Mientras tanto, Padrino dice: hacen ofertas engañosas a los militares. Y como este hombre habla tan mal, ya uno no sabe si es que la oferta fue engañosa porque no se la cumplieron, porque no le dieron lo suficiente. Bueno, lo cierto es que ayer cuando Padrino dice al aire en la cadena que lo contactaron, Maduro lo mira así como gallina que mira sal. Obviamente no estaba en el libreto. Nicolás Maduro madrugó ayer en Fuerte Tiuna, de haber sido eso también el madrugonazo, ¿no? Maduro no está acostumbrado a madrugar y exigió a los uniformados desarmar a los traidores y golpistas. Vladimir Padrino dice: pretenden comprarnos como si fuéramos mercenarios. Han hecho ofertas engañosas a los militares para que se rebelen contra Maduro, dice El Impulso. Ese rebelen va con B de Barquisimeto, señores de El Impulso, ustedes que son de allá, no con B de vaca, porque ustedes no son fotos para estarse rebelando. Además, las fotos ya no se revelan. En su intervención, Padrino López indicó que intentan comprarnos, lo cual hizo que Nicolás Maduro reaccionara de forma curiosa ante esa afirmación. Ciertamente ayer era comidilla en las redes sociales la reacción de Maduro. Pretenden comprarnos como si fuésemos mercenarios. Es la manera de subestimar al hombre y la mujer patriota. Da mucha indignación por dentro que me vengan a comprar con una oferta engañosa, estúpida, ridícula. Bueno, a lo mejor era que el monto no era suficiente. Todas esas ofertas que andan haciendo de la boca para afuera. O sea, ni siquiera que pensaba Padrino, que la oferta no era sincera. No sé, es que ya le digo, hablan tan mal, son tan ignorantes, hablan tan mal. Y este es un general de la República, ministro de la Defensa, y no sabe hablar. Decía Sócrates que el que no sabe hablar está al nivel del que no sabe pensar. Lo decía Sócrates en la Grecia de miles de años antes de Cristo. Bueno. En el SEBIN helicoide planearon intentona, dice Últimas Noticias. Hay mucha información, alguna propaganda y mucha información sobre lo que pudo haber salido mal el pasado martes. Por cierto, mucha de ella el Washington Post tiene un artículo maravilloso y el New York Times tiene también un artículo maravilloso sobre cómo la inteligencia venezolana, no la inteligencia estadounidense, la inteligencia venezolana investigó a Tarek El Aissami, con lo cual a Tarek El Aissami en este momento se le deben estar prendiendo muchos bombillos y muchas alarmas. Infobae trae una de estas versiones en español. Dice cómo era y por qué falló el pacto entre Vladimir Padrino y los Estados Unidos para detener o expulsar a Maduro. Hoy es Vox Populi en todo el país, en todo el mundo, que Padrino sí habló con Estados Unidos. Y nuevamente, esa es otra alarma que se le prende a los gerifaltes del régimen. Por eso yo les digo, el régimen está en horas finales. Aquí nadie puede confiar en nadie. Y como en el dilema del prisionero, el que cante primero, el que negocie primero, va a recibir el agua clara. El que negocie después no va a conseguir nada. El plan original tuvo un cambio inesperado que sorprendió a quienes participaron de su armado. El nombre en clave del general chavista, un traidor y un misterioso vuelo a Punta Cana, dice la nota que firma el periodista Laureano Pérez Izquierdo. Yo se las voy a colgar en Twitter para que ustedes la vean. Jorge Rodríguez anunció extensión del horario especial laboral y educativo, es decir, seguimos trabajando a media máquina, vamos a seguir trabajando a media máquina por mucho tiempo más. Para finalizar, Maduro dice que hay mucha sordera en los funcionarios públicos que no escuchan al pueblo. Y entonces mañana y pasado Nicolás Maduro va a hacer una jornada especial de escuchar al pueblo para que le den ideas. Yo sé que Maduro no es un hombre que se destaque por las ideas. Obviamente se le ve en la cara que no se destaca por las ideas. Pero si un líder tiene que pedirle ideas a sus subordinados sobre qué
tiene que hacer? Bueno, ese líder está perdido y los que van detrás de él también están perdidos, porque decía Sun Tzu en El arte de la guerra que si un líder le tiene que pedir a sus seguidores que le expliquen cómo hacer las cosas, es como el que va a construir una casa a la orilla del camino y le pide consejo a todo el que pasa por allí, es decir, la casa va a ser un horrible rancho. No quiero cerrar sin recordar con cariño y con amor a Juan Vicente Torrealba, quien falleció ayer a los 102 años de edad, una vida productiva, una vida venezolana de un hombre que deja un enorme legado, que tuvo una existencia larga, feliz, pacífica, todavía a los 100 años concedía entrevistas en plena lucidez. Bueno, una vida muy hermosa, muy digna de ser vivida y un ejemplo para las nuevas generaciones de quienes venimos creciendo en esta hoy tan atribulada patria venezolana. Que este día, 3 de mayo de 2019, sea todo lo que ustedes esperan de él. Nos vemos el lunes nuevamente en nuestros canales digitales porque en RCR seguimos aquí y contamos con ustedes. Hasta el lunes. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero.